Luego de 6 años de ardua construcción, es entonces en 1883 cuando se inaugura el Teatro Baral, lugar que sirvió para realizar la primera proyección cinematográfica en Latinoamérica con producciones venezolanas de Manuel Trillo Durán, tituladas Muchachos bañándose en el lago de Maracaibo y Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Dentro de la dictadura histórica de la Venezuela del siglo XX, con Juan Vicente Gómez al mando, entre 1909 y 1935 sucede un hecho resaltante en 1913, año signado por una represión indiscriminada en todos los grupos sociales del país, suspensión de garantías y cierre de la Universidad Central de Venezuela. La magia continuaba en los teatros de Caracas. Es entonces donde Enrique Zienerman filma el primer largo argumental, La Dama de las Cayenas, en 1913, parodia de La Dama de las Camelias de Dumas. ¿Es verdad lo que dices? Sí, sí. Pero tiene que calmarse. Le llamaré. No. Espera. No quiero. La Trepadora, de Edgar Anzola y Jacobo Capriles, en 1924, y Reverón, de Alfredo Anzola, en 1928, valioso documental sobre la vida del primer pintor, enciende el interés gubernamental por el cine. El Estado lo adapta como vehículo de difusión y propaganda, estableciendo la creación de sus estudios en 1928, asumiendo el control pleno del cine venezolano. La Venus de Nácar, en 1932, es considerada como el primer film sonoro realizado en el país. Es un ejemplo de la aceptación masiva en antecedentes prestigiosos, actitud que impidió ver los testimonios acerca del primer film sonoro. Se observa la discordancia entre las fuentes y subraya la necesidad de investigar como proceso. También el aspecto tecnológico del cine sonoro para diferenciar etapas y aplicaciones. Asimismo, en la década de 1930 abren oficinas en el país las agencias productoras hollywoodenses MGM, Fox, entre otras. Asimismo, en la década de 1930 abren oficinas en el país las agencias productoras hollywoodenses MGM, Fox, entre otras. Allá en el Rancho Grande, de Fernando Fuentes, mexicana de 1936, se estrena en Venezuela en el año 1937. De los films presentados en 1935, el 91% fueron americanos. El restante 9% se distribuyó entre Alemania, Inglaterra, Francia y España. Allí señala que no había una producción regular de películas en Venezuela, solo algunas pequeñas empresas que producían cortos turísticos y noticiarios, particularmente el Laboratorio Nacional en Maracay y en Caracas. Luego de la muerte del dictador, toma el poder Eleazar López Contreras, desde 1935 hasta 1941. El Servicio Cinematográfico Nacional, perteneciente a la compañía Venezuela Cinematográfica, realiza el film Tagoba, de 1938, erróneamente conocido como el primer film venezolano sonoro. Luego de esta producción y de haber realizado innumerables noticieros, la compañía Venezuela Cinematográfica cierra sus puertas en agosto y cede sus espacios, maquinarias y personal a la compañía Estudios Ávila, fundada por Rómulo Gallegos. Este evento tiene un significativo paso importante para nuestra cinematografía. A partir de este momento, una empresa gubernamental pasa a manos privadas, iniciándose así un proceso que continuará con la compañía Bolívar Film, productora cinematográfica que ha permanecido como ejemplo de industrialización. Produce El demonio es un ángel y La balandra Isabel, ambas de 1950, de Carlos Lugo Christensen, cineasta argentino, y logra para el cine nacional el primer reconocimiento a nivel internacional, premio del jurado en el Festival de Cannes. Caín adolescente, de Román Chalbuc en 1950, reseñada por Marruch como la primera realización respaldada por una concepción de autoría cinematográfica, sembró firmemente la posibilidad de un cambio. Reverón, de 1952, y Araya, en 1959, destacan como realizaciones donde se manifiesta la sensibilidad y conciencia artística de Margot Bernacerraf, donde obtiene la atención de la crítica internacional, obteniendo premios como documental de arte en el primer Festival Internacional de América del Sur en 1952, asimismo presentación en la Cinemateca Francesa. Mientras tanto, Araya consigue el premio de la crítica internacional FIPRESI y también de la Comisión Técnica de Cine Francés en el marco del Festival de Cannes en 1959. Para 1966 logrará el apoyo de la Cinemateca Francesa en la organización y apertura de la Cinemateca Nacional. Asimismo, este film solo se estrenaría en el país en 1977. Habían hecho de Araya y sus alrededores
el centro de la piratería en el Caribe. Cuántas fatigas para levantar esta fortaleza, con materiales que había que ir a buscar tan lejos, bajo el sol. Creada la Cinemateca Nacional bajo la dirección de la cineasta Margot Benacerraf en 1966 y el auge de los espacios universitarios de la Universidad Central de Venezuela, produce documentales como La ciudad que nos ve, de Jesús Quedes en 1966 y El estudio número 1 de Julio César Mármol en 1966. Forman parte del Estudio de Caracas como proyectos donde se reflexiona sobre la crucial situación. La universidad vota en contra de Guedes y Arrieta en 1968 son documentales que dan testimonio del proceso de renovación y concientización del sector estudiantil en consonancia con las inquietudes que sacuden al país para esos años. En los años 70 inicia la etapa contemporánea del cine nacional, teniendo como antecedente el éxito de Cuando quiero llorar no lloro, de Mauricio Wallerstein, en 1973, basada en la novela homónima de Miguel Otero Silva. En esta década se producen algunas de nuestras obras cinematográficas más representativas de nuestro país. Crónica de un subversivo latinoamericano, de Mauricio Wallerstein, en 1975. Se solicita Muchacha de buena presencia y Motorizado con moto propia, de Alfredo Anzola, en 1977. La empresa perdona un momento de locura, de Mauricio Wallerstein, en 1978. Soy un delincuente, de Clemente de la Cerda, en 1976, con el primer récord en taquilla para un film nacional, 2.873.617 bolívares, lo que para esa fecha significaba $668.283, retratada en la situación de las cárceles, cuya dureza mostró y denunció, recogiendo las críticas de sus propias víctimas. Segundo lugar, después de Jones, Tiburón, de Steven Spielberg, en USA, 1975. El pez que fuma, de Román Chalbaud, en 1977, metáfora sobre el poder y sus manifestaciones efímeras, fue la película más taquillera para ese año. País portátil, de Iván Feo y Antonio Gerandi, en 1979, basada en la novela homónima de Adriano González León, sobre la continuidad de poder sustancialmente inalterada. Estos últimos films ostentan además el primer y segundo lugar como mejores películas en la encuesta realizada por la revista Imagen en 1987 a críticos e investigadores del cine nacional. ¿Le pasa? A mí me pasa. Si a Tobías le pasa, a mí me pasa. Si a Dimas, qué sé yo. No son hombres los que he tenido. La producción para la década de los 70 llegó a 218 títulos, 152 cortos y 66 largos. A consecuencia del auge, el gobierno otorga 17 millones de bolívares en 2 años, lo equivalente a $3.953.488. Este año se concretó créditos en 11 largometrajes para el año 75 y se otorgan créditos para el 21 largos en el 76. La curva de producción se elevó a 4 largometrajes estrenados entre 1975 y 14 estrenados en el año 1978. La curva de producción se elevó a 4 largometrajes estrenados en 1975 y a 14 estrenados en el año 1978. Estos logros no llegaron solos. El cine venezolano le debe mucho a Mauricio Wallerstein, la voz del cine no complaciente. Como a todos los inmigrantes en Venezuela, se le recibió en 1971 con los brazos abiertos. Y aquí hizo realidad su sueño. Cuando quiero llorar no lloro se convirtió en un hito del cine nacional al ubicarse entre las 10 películas más vistas en el año 1973. Además de vincular ese éxito al hecho de que la película está basada en una novela muy conocida por los lectores venezolanos. Aunque por sus venas corriera sangre mexicana, nacido en Ciudad de México el 29 de marzo de 1945, Wallerstein fue un apasionado venezolano a través del cine, sobre todo el que hizo en este país. Exploró el aspecto más íntimo de los impulsos humanos, tamizados por el compromiso político y el deseo sexual. Así, cualquier propósito historicista que se tenga con respecto a la cinematografía nacional debe incluir en muchas ocasiones su nombre, pues además de ser irreductible al momento de tratar los temas que lo obsesionaban, Wallerstein también fue protagonista de un fenómeno que dividió en dos el devenir del cine venezolano, el llamado boom de los años 70 y 80.
Esa época en la que las producciones locales devolvían a los espectadores la más nítida imagen de la realidad nacional. La emoción que le produjo la posibilidad asomada por el director de fotografía Abigail Rojas de adaptar a la pantalla grande la novela de Miguel Otero Silva, Cuando quiero llorar no lloro, lo trajo a estas tierras a sabiendas de que la historia de los 3 victorinos, a los que les tocó vivir el derrocamiento de Rómulo Gallegos y la instauración de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, no podría sortear la censura mexicana de ese entonces. Si algo deja como legado Mauricio Wallerstein en su coherencia artística, nunca se evidenció el poder, nunca hizo películas para complacer, nunca traicionó su visión y nunca le importó que la crítica lo encumbara o lo aplastara. Cuando lo segundo pasaba, su reacción no pasaba de cierta indiferencia, lo que hacía ver desde afuera como un creador más allá del bien y del mal. Mauricio Wallerstein falleció el 3 de julio de 2016 en México debido a un cáncer, cuyo inexorable avance vivió y padeció al lado de su esposa, la actriz venezolana Marisela Berti. Tenía 71 años, pero más allá de ese dato preciso, es imposible no recordar la valentía con la que asumió su oficio, su pulso firme para contar historias, su interés por la literatura venezolana y en especial la entrega absoluta que lograba de los actores que trabajaron bajo sus directrices.